Hermanos, quiero que abra su Biblia conmigo en el capítulo 10 del libro de Hebreos. Hebreos y el capítulo 10. Hay una serie de palabras que con un contenido y un significado bien grande en la Biblia, hermanos. Unas son positivas y las otras se pueden considerar negativas. Pero así como hay negativas, así hay también positivas. Una de las palabras positivas y más hermosa dentro de la Biblia, hermanos, se llama amor. Amor, porque Dios es amor, ¿verdad? Pero amor, ¿qué es amor? Amor es, para empezar, amor es, ¿le podemos decir un verbo? ¿Es verbo? ¿Amor? Sí, ¿verdad? Porque si es un verbo, implica acción. Entonces podemos conjugar el verbo amor y podemos decir yo amo, ¿verdad? Cuando digo yo amo, está la implicación de la acción. Tú amas. Nosotros amamos. Y amor es acción. Paciencia, ternura, misericordia. Entonces pertenecen, hermano, a ese grupo de palabras hermosas y con un contenido grandísimo que con ellas podemos bendecir, levantarle el ánimo y hacer sentir muy bien a las personas. Porque paciencia, ¿será un verbo también? ¿O no? Le preguntamos al hermano Riguito, ¿paciencia es un verbo, hermano Riguito? No, porque no se puede conjugar, ¿verdad? Mas, sin embargo, paciencia es una virtud. Es una virtud, ¿verdad? Entonces es una virtud que no todo mundo posee. Porque no todo mundo está dispuesto a ponerle atención a lo que significa y actuar o vivir conforme a esa palabra, expresión, paciencia. Con paciencia, hermano, usted puede ser feliz a mucha gente. Y con paciencia, usted puede llenar su corazón también de tranquilidad, de gozo, de muchas cosas. Ahora, mencioné varias: misericordia, paz, paciencia, amor. Pero por otro lado, hermano, se encuentran también otras que no son muy bonitas. Y, por ejemplo, vamos a hablar de la envidia. La envidia. ¿De qué manera la envidia puede existir en la vida de un ser humano? No vamos a decir de un cristiano, sino de un ser humano en general. ¿De qué manera la envidia puede existir en un ser humano? Algunos de ustedes, hermanos, me puede contestar cuál es la razón por la cual la envidia existe en los seres humanos. Otra,
el odio. Es parte de nuestra naturaleza caída. All right. Pero odio existe también dentro de la comunidad cristiana. Por lo mismo, es una condición humana. Okay, pero la pregunta es, ¿por qué el odio, el rencor, la envidia, el egoísmo y toda esta serie de cosas, hermanos, que son partes de nuestra naturaleza caída, ¿por qué existen en la vida aún de nosotros los hijos de Dios, los cristianos? Y quiero hacer esa pregunta, hermano, y busco una respuesta, porque nos va a ayudar bastante en esta noche. Vamos a preguntarle a Miriam, ¿por qué, Miriam, existe la envidia? ¿Por qué existe el odio? ¿Por qué existe el rencor? ¿Por qué existe el egoísmo en la persona? Yo creo que ahí están, pero si uno le abre la puerta. Ok, vamos a ver. ¿Por qué razón la persona odia? ¿Cuáles son los motivos para que una persona odie a otra persona? Ok, pueden ser varios motivos. Busco solamente uno. Retaliación. ¿Retaliación? ¿Por eso odia? No. Alguien, a ver. Allí vamos llegando. Porque alguien le hizo a alguien algo malo. All right. Entonces, quiere decir que yo odio a una persona porque esta persona me hizo algo que me ofendió grandemente en mi vida. ¿Okay? Y porque me ofendió grandemente en mi vida, yo le siento odio. ¿Okay? Hubo un momento en la vida en que todo estaba bien, pero mi amistad por esta persona fue traicionada. Y en el momento que fue traicionada, yo me sentí tremendamente ofendido. Y desde entonces, casi en contra de mi voluntad, ¿verdad?, yo siento odio por esta persona. All right. Fíjese bien. Entonces, una de las razones por las cuales yo siento ese sentir que no es bueno, pero lo siento en mi vida, es porque yo recuerdo. Diga conmigo, recuerdo. ¿Qué pasaría si yo no recordara la ofensa que me hizo esta persona? ¿Qué pasaría? ¿No lo odiara? Quizá no lo amara tampoco, pero no lo odiara. ¿Por qué no lo odiara? Porque no me recuerdo de la ofensa que me hizo. Si me hizo una ofensa, no sé, no tengo memoria de esa ofensa. Y de la misma manera, hermano, envidia. ¿Por qué el ser humano siente envidia? ¿Por qué el ser humano, póngame atención, hermano, porque es bien importante, por qué el ser humano siente rencor?
¿No será por la falta de amor? No es la falta de amor, no, es nuestra memoria. ¿Sí? Nuestra memoria. Pero más bien la memoria puede ser conducida hacia el perdón, ¿no? Y por eso después del perdón. Pero fíjense que yo estoy hablando, hermano, en términos generales, ¿verdad? Yo estoy hablando en términos generales. Estoy hablando en términos de todos los seres humanos. ¿Okay? Y nos estamos incluyendo también nosotros los cristianos. ¿Ok? Porque sí, hay hermanos que no permiten estas situaciones en sus vidas. Hay hermanos que tienen bien ejercitados sus sentidos, que no permiten que esta basura del diablo pueda llegar a sus vidas. Y se aferran del Señor y se esconden en el Señor. Bendito sea Dios. Pero fíjese que eso no pasa en todos, en la mayoría no pasa. Dentro de la iglesia existe rencor. Dentro de la iglesia existe envidia. No a niveles tan grandes, hermano, como en el mundo, pero sí existe. Y una de las razones precisamente es porque nosotros tenemos memoria, ¿verdad? Y perdonamos, pero no olvidamos. ¿Cuántos están de acuerdo en que a usted quizá le es fácil perdonar? Pero el que usted perdone no quiere decir que usted ya olvidó. Entonces usted sí puede perdonar y dice, ¿sabes qué? Yo te perdono, en el nombre del Señor Jesucristo te perdono, pero en su memoria todavía está ese incidente que pasó con esa persona. Entonces lo que pasó es que sí lo perdonó, pero no lo ha perdonado total y completamente como debe de ser, porque no puede, porque está la memoria allí, porque sí lo perdonó, pero se perdió la confianza. Esto es un asunto bien delicado, hermano. Entre nosotros los seres humanos podemos perdonar y sí tenemos la capacidad de perdonar, pero la amistad se puede arruinar, se deteriora, porque seguimos todavía con una memoria y pensando en que esta persona que me ofendió, que me traicionó, no es digna de mi amistad completa. Yo no puedo exponerme una vez más y otra vez más a otra traición y a otra traición y a otra traición. Y entonces eso se debe, hermano, a que nosotros tenemos una memoria y estamos siempre recordando y siempre estamos recordando porque decimos, bueno, yo honestamente le ofrecí mi amistad y mi amistad sincera a esta persona y esta persona traicionó mi amistad. Entonces yo le perdono y le perdono de verdad, le perdono, no tengo nada contra él, pero, hay un pero. Mi confianza para él ya no es igual. La amistad ya no es igual, ya no puede ser igual, ya no va a ser igual. Entonces esa amistad sufrió. Ahora Dios, hermanos, Dios es misericordioso, Dios es justo y Dios es santo. Amén. ¿Por qué se le conoce a nuestro Dios como santo, santo, santo? ¿Por qué? Porque lo es, ¿verdad? ¿Cuántos cielos nosotros conocemos? La Biblia habla del tercer cielo. ¿Y por qué el Señor habla del tercer cielo? Porque hay un cielo, hermano, hay otro cielo y hay una perfección de cielo. Y nosotros aquí en esta tierra, hermano, podemos conocer santidad y más santidad.
Pero cuando nos referimos a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, nos referimos como Santo, Santo, Santo. O sea, estamos hablando, hermano, de la santidad perfecta. No hay más santidad que la santidad perfecta de Dios. Por eso Él es santo, santo, santo. No hay más. No hay más. Ahora, fíjese, nosotros en esta vida, hermano, como seres humanos, conocemos la historia del hombre y de Dios. Y este es un drama de toda la humanidad. Y comienza, hermano, este tremendo drama divino en la creación. Dios crea al hombre y dice, y lo hace a su imagen y a su semejanza. Ricky, ¿tú puedes mencionar alguna otra creación que haya sido hecha en esa calidad, en ese nivel? Porque la creación de Dios, hermanos, es enorme. Ninguno de los que estamos aquí es capaz, ninguno de los seres humanos es capaz de describir la creación de Dios, porque nadie es capaz de hacerlo. Es demasiado grande. Grandes son sus obras, ¿verdad? Infinitas son sus obras. No están al alcance de nuestra mente, ni siquiera de nuestra imaginación. Pero nosotros conocemos parte de la creación del Señor. Ahora mi pregunta para ti es, ¿tú conoces algo que Dios haya creado que esté al nivel de los seres humanos? No. ¿Por qué? Porque nosotros como creación somos la corona de la creación de Dios. Con todo lo que conocemos y lo que no conocemos, todavía nosotros estamos en lo más alto de la creación de Dios. Dios es el creador y de su creación más excelente estamos nosotros los hombres. Y Dios, hermano, y la creación de Dios es hermosa y es divina y complicada y compleja e imposible de entenderla. Mas sin embargo, solamente somos nosotros los hombres a quienes Dios ha declarado en su palabra que somos hechos a su imagen y su semejanza. Aleluya. Y como nos hizo de su categoría, así también la demanda ha sido enorme y ha sido grande. Ok. Un solo pecado. Un solo pecado, hermanos, y la relación entre Dios y el hombre se arruinó. Un solo pecado. Y la relación entre el hombre y el Dios Santo, hermano, se arruinó. De tal manera que a donde Dios había puesto al hombre, lo tuvo que sacar de ese lugar, hermano, porque su relación se había arruinado. Ahora, ¿por qué la separación de Dios y el hombre por un solo pecado? Dios es santo y Él requiere perfección, santidad completa. Oiga eso, hermano, oiga eso. Lo que Dios creó, hermano, lo creó para tener relación perfecta, una relación buena con su creación, con lo más hermoso de su creación, el hombre. Y un pecado, un solo pecado, arruinó esa relación buenísima.
Y por esa relación, hermano, se rompió esa relación y ya no hubo más amistad excelente con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. No podía permitir eso él. Por su santidad, Dios no podía permitir la amistad con su creación. No más. Ahora viene la palabra hermosa que es de Dios también y es la misericordia de Dios. En la misericordia de Dios, hermano, en la misericordia de Dios, Dios ya había previsto esta situación. Porque Él es el único creador, todo lo demás es creación. Aún nosotros los hombres que somos la perfección de la creación de Dios, hermanos, todavía somos creación, de manera que expuestos a fallar, sí, por ser creación, simplemente por ser creación. Pero en la misericordia de Dios, Dios ya había provisto. Ya había, hermano, hecho una provisión para rescatar otra vez al hombre. Y la Biblia habla, hermano, y dice, el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Antes de que el hombre fuera creado, antes de que el hombre, hermano, fuera puesto sobre esta tierra, el Señor ya había procurado un medio de salvación para nosotros los hombres. Porque lo que Él comenzó, no lo va a dejar a medias. Lo comenzó, hermanos, para tener una relación eterna con el hombre. Y eso es lo que se propuso Dios. Y eso es lo que al final va a acontecer entre el hombre y Dios. Entonces, su misericordia es mejor que la vida. Bien, ¿cómo se llama la misericordia de Dios, hermano Rafael? ¿Cómo se llama la misericordia de Dios? Ok, la misericordia de Dios se llama Jesucristo. La justicia de Dios se llama Jesucristo. La santidad de Dios se llama Jesucristo. ¿Ok? Bien importante, hermanos. La misericordia de Dios se llama Jesucristo. Usted sabe, hermano, que para este mundo no hay más misericordia de parte de Dios que Jesucristo. En la iglesia se oye mencionar mucho y se dice, Señor, ten misericordia de nosotros. Es un error. Y es un error de ignorancia pedir misericordia de parte de Dios cuando nosotros hemos sido redimidos por la misericordia de Dios en la persona de Jesucristo. Dios no tiene mayor misericordia, hermanos, para este mundo que su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos están escuchándome? ¿Okay? Si hay alguna misericordia de parte de Dios, hermano, fue enviada en la persona de Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La iglesia, hermano, pidiendo por misericordia, y la iglesia, hermano, está llena de toda la misericordia de Dios en la persona de Jesús. La justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Jesucristo. Podemos pedirle nosotros justicia al Dios de los cielos. Él ya nos hizo justicia. En la persona de Jesucristo, hermano, la justicia perfecta de Dios
ha sido derramada sobre la humanidad. Sobre la humanidad. Bendito sea Dios. En el capítulo 10 del libro de Hebreos y el versículo 15 dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. 17, y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ahora, recuerda, hermano, que comenzamos hablando de la memoria, y que si hay una persona fuera o dentro de la iglesia que siente envidia, es precisamente porque su memoria le traiciona. Y si odia, es precisamente porque hay una memoria que le hace recordar el pasado, la ofensa de alguien, y entonces esa memoria lo lleva otra vez al momento cuando sucedió eso, y todavía en su corazón puede seguir odiando. Digo, fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, sucede, porque todavía somos seres humanos. Y si nos descuidamos dentro de la iglesia, puede suceder también eso. Ahora, envidia, egoísmos, celos. ¿Por qué hay personas celosas dentro y fuera? Por eso precisamente, porque hay memoria. Y siempre nos estamos recordando de algunas cosas, hermano, y nos aferramos a ellos, y por eso es que podemos odiar, podemos celar, podemos envidiar, podemos muchas cosas por la memoria. Ahora a mí me llama mucho la atención, hermano, el versículo 17, cuando el Señor dice, Dios dice, añade y dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El Dios de los cielos, amados hermanos, declara en su palabra que Él nunca más se acordará de su pecado y de su transgresión. Como cristianos e hijos de Dios, nosotros tenemos esa tremenda bendición de la que necesitamos urgentemente creerle a Dios, y creerle, hermanos, 100% a lo que Él dice. A mí me afecta muy poco el que una persona me odie, y podrá tener sus razones. Podrá tener sus razones, porque en algún punto de nuestras vidas o de nuestra relación, quizás yo le ofendí, y la amistad que un día me brindó ya no es la misma amistad, y esta persona puede sentir algo dentro de su corazón contra mí, pero a mí en lo personal no me molesta ni me afecta. ¿Por qué? Porque yo he entendido, hermanos, que hay un ser que es superior a todos. Y este ser que es superior a todos, el Dios de los cielos, a mí
En su palabra, Él ha declarado que de mi pecado, de mi transgresión, de mi comportamiento, no tiene Él memoria. Jamás. Él solamente tiene memoria, hermano, refiriéndose a mí, del momento en que yo fui lavado con la sangre de Jesucristo. Yo soy esa creación, hermano, de Dios, que está al nivel y a la altura de Él, creado a la imagen y semejanza de Él, rechazado por un pecado, expulsado del lugar hermoso y bendito que se llama Jardín de Edén. De allí, hermano, yo fui expulsado en la persona de Adán, fui expulsado, rechazado, y mi relación, hermano, se había terminado. Pero Dios, antes de la fundación del mundo, había provisto un medio para rescatarme de nuevo. Y ese medio, hermano, se llama Jesucristo. Y en el momento que Cristo Jesús está muriendo en la cruz y está derramando su sangre, hermano, está pagando por ese pecado que yo cometí. No fueron 2, ni 3, ni 4 pecados los que yo cometí en ofensa al Señor, hermano. Fue uno nada más, el que me destituyó de la gloria que un día tuve con el Señor. Pero la sangre bendita de Jesucristo, hermano, me restauró de nuevo la amistad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y desde ese momento, hermano, en adelante, Dios no tiene memoria de nada más, sino de una relación restaurada. Dios no tiene memoria. ¿Por qué? Porque pasó un milagro tremendo, hermano, que usted y yo no somos capaces de poderlo comprender. Yo creo que vamos a tener que vivir toda la eternidad para poder comprender este misterio que ha sucedido con Dios el Padre. El Padre no tiene más memoria de mi pasado. El Padre no tiene más memoria de su pasado. El Padre todo lo que recuerda, hermano, es el momento en que Cristo lo redimió con su sangre. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. 17 dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Aleluya. Pregunta. Como Dios es santo, 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 ¿okay? Y Él demandaba de mí santidad. Y como por mucho que yo me esforzara, hermano, yo no podía llegar a la altura de la santidad, de la demanda de la santidad de Dios. Entonces fíjese, Cristo viene y toma mi lugar. Y la santidad de Cristo, hermano, la santidad de Cristo se presenta delante del Padre en el lugar santísimo y es aceptada. Y cuando la santidad de Cristo es aceptada en el lugar santísimo, hermano, yo soy aceptado. Porque Él se presenta en mi lugar.
Entonces, cuando yo soy aceptado, soy perdonado. Y soy adoptado. Y la demanda que había en contra mí, hermano, se rompe y desaparece. Entonces el Señor juez me declara inocente desde ese momento y me declara perdonado. ¿Por qué? Porque la deuda ha sido pagada. Hermano Sergio, si Dios me declara inocente, me declara limpio y me declara aceptado, ¿podrá Dios rechazarme y volver a exigir una demanda igual como la que ya fue pagada? ¿No? ¿Por qué no? Una vez y para siempre. ¿Pero por qué? Está correcto lo que me estás diciendo, pero ¿por qué? Ponga atención a esto, hermano, porque esto es determinante en lo que estamos hablando. Ok, yo fui perdonado y fui aceptado por Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fui encontrado justo. Y porque la demanda, todo lo que se demandaba contra mí, hermanos, que yo no podía hacerlo, Cristo lo hizo por mí. Cristo se presenta delante de mí, Cristo se presenta delante del Padre ante mí y por mí. Y el Señor dice, aceptado. La deuda está cancelada y tú estás perdonado. Entonces, eso sucede una vez. Una tan sola vez. ¿Por qué no puede suceder dos veces? ¿Por qué no puede suceder dos veces? ¿Por qué Dios no me puede demandar lo mismo dos veces? ¿Por qué es que yo no tengo necesidad de seguirle pidiendo perdón al Señor? ¿Por qué es que mi pecado, hermano, delante de Dios ya no es pecado? ¿Por qué es que yo delante de Dios soy santo, limpio, puro? Como Él mira a Jesús, me mira a mí. ¿Y por qué es una vez y para siempre? ¿Y por qué no puede ser dos veces? ¿Por qué Dios no puede perdonarme dos veces, sino una sola vez? ¿Por qué? Con una sola ofrenda hizo perfecto. Exacto, porque eso está escrito, eso es lo que dice. Pero mi pregunta es, ¿por qué? Porque no hay sacrificio, más sacrificio. No, esa no es la respuesta. La respuesta está en Él. La respuesta, hermanos, está en su santidad. Él es santo, santo, santo. Él no puede cobrarte dos veces. No, escuche esto. Si usted o yo le debo a usted $100 y se los pago, ¿es justo que usted me vuelva a cobrar $100? No, pero puede hacerlo, ¿verdad? ¿Sabe por qué puede hacerlo? Porque usted es una persona, un ser humano, y usted no es perfecto, ni es santo. La razón por la que Dios no me puede cobrar dos veces a mí, oiga eso bien, no puede cobrarme dos veces a mí, porque Él es santo. Tampoco puede dejar de cobrarme, porque deja de ser santo. Y no puede cobrarme dos veces, porque deja de ser santo. La santidad de Dios se deteriora si me cobra dos veces. La santidad de Dios se deteriora si no cobra por mi pecado. Él cobró por mi pecado en la persona de Jesucristo y se cobró total y completamente lo que Él exigía desde el principio. Por eso es que no hay más deuda, porque en Cristo fue pagada la deuda completa. Por eso es que Cristo, Dios el Padre, no tiene memoria
con mi comportamiento ni con mi pecado, porque todo fue cubierto por la sangre de Jesucristo. Una vez y para siempre. No puede cobrarme 2 veces, porque Él es santo. Santo, santo. Justo, justo, justo. Y no podía dejar pasar por alto mi pecado, hermano, porque mi relación tenía que arreglarse con Él. Y alguien tenía que pagar. Y no era yo el que tenía que pagar, porque no tengo yo los medios suficientes para pagarle a Dios. Con toda mi vida que yo ponga, no es suficiente para Dios. Nada que yo pueda hacer en este mundo, hermano, era suficiente para saldar la deuda con Dios. Fue en Cristo Jesús que mi deuda fue saldada una vez y para siempre. Y cuando el Padre dice que Él no tiene memoria más de mi pecado ni de mi transgresión, es precisamente por eso, porque no hay más memoria por el pecado. En el capítulo 9 y el versículo 27 dice de esta manera, mi hermano, dice el versículo 27 del capítulo 9, allí mismo: y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. And just as each person is destined to die once, and after that comes judgment. So also Christ dies once for all time as a sacrifice to take away the sins of many people. He will come again not to deal with our sins, Yahshua, ¿a quién se está refiriendo el Señor cuando dice el Señor, He will come again not to deal with our sins? Perdón. Okay, just pay attention. He will come again. Jesus is coming for the second time, right? Jesus is coming soon. And he said he will come again not to deal with our sin, but to bring salvation to all who are eagerly waiting for him. Okay. Again, the question is, he will come again, right? And he says, and when he comes, he's not coming to deal with our sins. He's referring directly to the church, not to the world. Okay? Why? 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 Why is he referring to not the world? Say it again, please. The question, why is he referring to church and not the world? Right. Because the salvation only applies to those who believe not the world. That's right. Y porque el Señor en este versículo 27, yo no sé si ustedes se están dando cuenta, hermano, pero Él está hablando de juicio. Y dice, porque se le ha sido dado al hombre que muera una vez y después el juicio.
¿Ok? El juicio. ¿El juicio para quién? Porque si el Señor no viene a tratar con el pecado de su iglesia, entonces el juicio del que habla allí es el juicio para quién. No es para la iglesia. La iglesia se siente amedrentada porque por años y cientos de años se le ha dicho que Cristo viene a juzgarla. Cristo no viene a juzgar a su iglesia. Cristo viene a completar total y completamente la salvación de la iglesia. O sea, llevarla a la eternidad, a la felicidad eterna, donde no hay más llanto ni dolor, donde no haya más nada de eso. Entonces el Señor dice, and just as each person, ¿sí? is destined to die once, and after that comes judgment. So also Christ dies once for all time as sacrifice to take away the sins of many. And he will come again, not to deal with our sins. But to bring salvation to all who are eagerly waiting for him. Aleluya. Bendito sea Dios. Seguimos preguntando, ¿por qué Dios, hermano, regresa y no viene a tratar con nuestro pecado? Ya lo hizo una vez. ¿Cómo lo hizo? Exacto. En el momento que tú recibes a Cristo, Dios ha tratado ya con tu pecado una vez y para siempre. ¿Ok? Y no lo puede ser dos veces. ¿Por qué? Porque ya lo trató una vez y para Él es suficiente. Ahora, ¿con quién sí viene a tratar el pecado? ¿Y quiénes son los que se van a encontrar en el juicio? Todo aquel que no ha creído. Exactamente. ¿Por qué? De acuerdo al primer versículo que miramos en Hebreo. Porque esa era la única solución. Esa es la solución. Oiga esto. Porque de mi pecado el Señor ya no se recuerda. Pero del pecado del mundo, Dios sigue recordándose. Y si la persona muere rechazando a Cristo, esta persona va a juicio porque Dios tiene una demanda contra esta persona. Porque Dios sigue recordando el pecado de esta persona, porque el pecado de esta persona no ha sido removido por la sangre de Cristo Jesús. Y mientras el pecado de todo ser humano que viene a este mundo no haya sido removido por la sangre de Cristo, el Dios Padre Todopoderoso sigue recordando el pecado, porque la deuda continúa vigente. ¿Sí? ¿Cómo es de serio? Serio. Hermano Rafael,
¿Por qué Dios se va a recordar del pecado del hombre que ha rechazado a Cristo? Porque no han sido soldados la deuda. Exacto. Y eso lo hablamos. ¿Pero por qué? No, porque Él es santo. Esa es la respuesta, hermanos. Esa es la respuesta. Dios se va a recordar del pecado de la persona que ha rechazado a Jesucristo. ¿Por qué? Porque no puede dejarlo pasar por alto. La gente dice, Diosito santo, Diosito lindo, me entiende y me comprende, y Él es amor, y Él me perdona. No. No puede haber perdón fuera de lo que Dios ha establecido. Y hablan y dicen Diosito, como si diciéndole Diosito van a ablandar el corazón del Señor. Dios no se ablanda el corazón, del corazón de Dios no se ablanda con nadie aparte de lo que Él estableció. Y lo que Él estableció fue Jesús. Es el único medio. Es el único medio. La razón por la cual el pecado sigue pendiente y sigue en la memoria de Dios, hermano, es porque Él es santo y Él no lo puede pasar por alto. Jamás. No lo puede pasar por alto. Él no te puede cobrar 2 veces. O tampoco va a dejar de cobrarte. Lo cobró en la persona de Jesucristo. Y mire qué lindo y qué hermoso es. Por eso, hermano, la misericordia de Dios es tan grande que todo lo que necesita el hombre es recibir a Jesús, aceptar a Jesús, reconocer a Jesús. ¿Qué más fácil lo puede poner Dios? ¿De qué manera Dios puede poner más fácil la salvación de los hombres, hermano? No hay. Y una vez el hombre ha aceptado a Jesús, el Señor dice, mire qué lindo, dice comienza diciendo, He will come again, not to deal with your sins, church. He's not coming to deal with your sins. It's over. Vive en paz. Vive tranquilo. Que Dios no te apunta más. Dios no se recuerda más de tu pecado. No se recuerda más de tu pasado. Todo ha sido comprado, lavado, cubierto por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Watch out. If you reject Jesus, you're in trouble. Once you die, you have to come before God, and then God, the Lord Almighty, He will deal with your sin. He will. But once you accept Jesus Christ into your heart, that's it. It's over. Be happy. Live your life. Praise the Lord every day of your life. Be free. Because once the Lord set you free, you're free indeed. It's not just good, or it's not just good enough to accept Jesus. That's not the entire solution. It's also to believe the truth about what Jesus has done. Accept Jesus Christ and believe. You mean you telling me that there are 2 different things? No. I'm just saying that a lot of people believe Jesus. Right. Love Jesus, but there's a difference between believing of Jesus and accepting what He has done for you. Oh, okay. Yeah. Oh, of course. Yeah. Because many people believe that. Yeah, the demons believe and tremble, you know. They believe and tremble. But they reject Jesus. They reject His mighty work. His perfect work. They reject it. Yeah. Ok. Entonces, hermanos, ¿crees tú esto? A ver, lee nuevamente conmigo el versículo
14 del capítulo 10. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, pues donde no hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hermano, póngame atención, hermanito, póngame atención. Yo soy de los predicadores, hermanos, que me voy a morir detrás de un púlpito hablándole de la manera como le he hablado en esta noche. Yo no tengo ningún temor de decirle estas cosas. La gente teme y dice, hermano, usted no puede hablar de estas cosas porque la iglesia va a agarrar licencia para pecar y se va a volver pecador a la iglesia. No, recuerde, hermano, usted tenga la confianza en lo que Dios dice. El Señor dice, si el Hijo te hiciere libre, seréis verdaderamente libre. La Biblia dice, hermano, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, no esclavos. No esclavos. ¿Usted cree que Jesucristo, hermano, fue a la cruz a un simple jueguito de pecado y de sacrificio? No, hermano. Cuando Cristo fue a la cruz, Él terminó con su pecado. Él terminó con el problema del pecado de este mundo. Aleluya. Él terminó con el pecado, hermanos. Lo deshizo, lo destruyó, lo desapareció de la vida de los hombres. Por eso en la mente del Señor no hay más pecado en la iglesia. Él no mira, no recuerda de nada de eso, porque Cristo terminó con ello. Pero ¿por qué es que hay, hermano, cree estas verdades y eso como humo se va a ir desapareciendo de tu vida? Mira, un versículo anterior, hermano, aquí en el capítulo 9, perdón, no miro. En el capítulo 9 y el versículo 26, alguien me lo lee, por favor. ¿Lo pones aquí, Ricky? El versículo 26, capítulo 9, versículo 26. De otra manera, me hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por los sacrificios de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Hermano, dijiste por los sacrificios, pero eso no es cierto. Por el sacrificio de Él mismo. Amén. Él, uno solo. ¿Ok? ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Para quitar de en medio el pecado. Hermanos amados, escúchenme por favor, aquí casi estoy terminando. Cristo en la cruz del Calvario terminó con el pecado. Diga conmigo, terminó. Terminó con el pecado. Esto no es un juego a medias, hermano, un trabajo a medias que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Yo siempre he hablado y les he dicho, pongan atención al trabajo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es perfecto. La obra de Cristo Jesús en el Calvario es perfecta. El Señor dijo, it is finished.
Está diciendo, terminé con el pecado de la humanidad. Terminé con esa situación ofensiva, agresiva, que humillaba al ser humano y que lo subyugaba a pecado y a muerte, y no había escapatoria. Cristo terminó con el pecado y terminó con la muerte. Terminó con ello. Cuando tú crees eso, tú eres libre. Tú eres libre. Pecado, pecado. Dios no está viendo tu pecado. Dios solamente mira a Cristo en ti. Esa es la maravilla de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. If that had been necessary, Christ would have had to die again and again ever since the world began. But now, once for all time, he has appeared at the end of the age to remove sins by his own death as a sacrifice. Remove. Diga conmigo, remove. Remove sin by his own death as a sacrifice. Oh, aleluya. Estas cosas no son fáciles de asimilar, hermano. Y la razón por la cual no es fácil de asimilar es porque hemos estado oyendo mucho de otra cosa y de otra cosa y de otra cosa. Pero la verdad es que Cristo terminó con el pecado completamente, en su totalidad, 100%. De tal manera que por eso es que Dios no mira absolutamente nada en mí, sino la sangre de Cristo, sino la santidad de Cristo, sino la justicia de Cristo, todo lo lindo y lo hermoso de Cristo. Mano. Yo creo, hermano, que tú te estás refiriendo donde el Señor está hablando, hermano, que nosotros estábamos sin Dios y sin esperanza, ¿verdad? Estábamos sin Dios y sin esperanza. Entonces, nosotros éramos víctimas de la corriente del espíritu que domina este mundo, víctimas. No solamente para hacer lo que el espíritu que domina este mundo quería que nosotros hiciésemos, sino que estamos condenados a muerte. En Cristo Jesús, hermano, en Cristo Jesús nosotros somos unidos otra vez de regreso. Y Él es el que nos sostiene. Jesucristo es el que nos sostiene unidos para su Padre. Y Él sostiene no solamente a nosotros, sino que a toda la creación. En Cristo Jesús, hermano, fue restaurado todo. Todo. Y ahora, así como dice, al hombre le ha sido dado una vez morir, ¿verdad? Y luego después de la muerte viene el juicio. Pero el Señor lo pone bien claro y dice, pero ese juicio no es para la iglesia, ese juicio es para aquel que rechaza a Cristo. Porque para ustedes, dice, el Señor no viene a tratar con tu pecado, porque ya no hay más pecado que tratar. Ya fue tratado, tu pecado ya fue tratado. Para darnos una salvación total y completa a todos aquellos que le estamos esperando. ¿Quiénes somos aquellos que le estamos esperando? Los que creemos esta verdad, hermano. No los que están ayunando todos los días. No, eso no. Porque ayunan para buscar el favor de Dios, cuando Dios les ha dado el favor ya en Cristo Jesús. Hemos tenido el favor completo de Dios y no hay más favor que Dios pueda darnos a nosotros sino en Cristo Jesús. La tierra misma, hermano, el Señor habla en Romanos, como dice que la tierra todavía gime con dolores de parto.
esperando la redención total y completa. ¿Por qué? Porque todos los animales, hermano, van a ser restaurados. Toda la tierra va a ser restaurado. El universo completo va a ser restaurado. ¿Qué es lo que está haciendo? Tiempo, cuestión de tiempo, esperando también. Los hijos de Dios, es todo lo que tenemos que hacer. Cuestión de tiempo, esperar. Esperar por esa redención total y completa, hermano. ¿Qué significa eso? La transformación de este cuerpo. Lo mortal por lo inmortal. Cuestión de tiempo. Redimidos ya hemos sido por la sangre de Jesús. Así es que a vivir en paz, a vivir creyendo estas verdades, adorando y alabando al Señor Jesucristo, hermano, sin estrés, sin que nadie te quiera o te pueda decir otra cosa aparte de lo que tú has creído ya en el Señor. Porque si Cristo, si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. No te preocupes, Dios es más poderoso que todo para mantenerte y sostenerte hasta el día de su venida. Amén. Amén, aleluya.